todos, bienvenidos de nuevo a Enseñando Mates. Hoy vamos a hacer un breve repaso de la unidad 9 del libro de matemáticas, de los elementos de la geometría, como pueden ser las rectas, las líneas curvas y cómo se clasifican los ángulos. También aprenderemos a hacer la bisectriz y la mediatriz. Es todo muy fácil, así que muy atentos, no os lo perdáis. Primero que tenemos que saber es qué es una recta, que es distinto a resta. Me he encontrado muchos canales por ahí que te hablan de resta, pero resta es de restar, ¿vale? Cuando queremos restar algo. En este caso estamos hablando de recta. Y una recta es algo que va hacia el infinito. Una línea recta, claro. Recta, esto es una línea un poco curva, pero las líneas rectas ni empiezan ni acaban en ningún sitio, ¿vale? Aquí hay una línea recta, aquí hay otra línea recta, sí. En un ejemplo, en una situación real, pues es esta carretera que estáis viendo aquí ahora. Una carretera totalmente recta, no se sabe dónde empieza y no se sabe dónde acaba. Eso es un ejemplo de línea recta, ¿vale? Luego tenemos semirrectas, que empieza en un punto, el origen, donde empieza, pero no sabemos dónde acaba, por eso es semi, porque por aquí sí sabemos que hay un punto en el que se acaba o empieza, pero hay otro en el que no sabemos si llega hasta 1 kilómetro o hasta 200.000, ¿no? En este, viendo el mismo caso de la carretera, vemos una carretera que empieza aquí, en un circuito, y que este circuito en línea recta no sabemos dónde nos lleva, ¿vale? Es como si todos los coches estuvieran preparados para una carrera de Fórmula 1 en línea recta y no sabemos dónde acaba. Y luego, el tipo de línea más usual, sobre todo para nosotros, que vamos a utilizar en estos temas, es el segmento, ¿vale? El segmento es una línea recta que tiene un principio y un fin. ¿Veis? Teníamos la línea recta, la semirrecta y el segmento. El segmento, ¿vale? La principal diferencia es que tiene un principio y un fin. Para hacer figuras vamos a utilizar segmentos. Por ejemplo, el triángulo, un segmento así, otro segmento así y otro segmento así. El cuadrado, pues es un segmento así, otro así, otro así y otro así. ¿Ok? Lo primero que encontramos en el plano es una circunferencia marrón y otra aquí al lado negra, o otra marrón u otra morada. En este caso estamos hablando de circunferencias exteriores con respecto a esta. ¿Por qué? Porque esta y esta están alejadas. Esta y esta están separadas, ¿verdad? Luego tenemos el caso contrario, circunferencias interiores, como es esta marrón y esta morada, ¿vale? Esto es una circunferencia interior dentro de la otra. No se toca en ningún sitio, ¿vale? Igual que la exterior no se toca en ningún punto, la interior tampoco. Es más, a este tipo de circunferencias, cuando están y comparten el mismo centro, se le llaman concéntricas. ¿Ok? Es un tipo especial de circunferencias interiores. Muy bien, vamos a ver ahora las circunferencias que se tocan en un punto, ¿vale? A estas las llamamos tangentes, ¿vale? Algo que se toca en un solo punto es tangente, ¿ok? Luego lo veremos también con las rectas. Entonces hay dos tipos de tangentes, igual que antes hemos hablado de exteriores e interiores. Las tangentes también pueden ser exteriores, como esta circunferencia marrón y esta, que se tocan en este punto, y tangentes interiores, como pueden ser la circunferencia negra y la marrón, que está por dentro y se tocan en este punto. Aquí están por fuera y se tocan en un solo punto, ¿vale? Exterior, como esta, e interior, como esta, ¿vale? La negra y la marrón. Y por último, tenemos circunferencias que se tocan en dos puntos. A estas las vamos a llamar secantes, ¿vale? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál de todas estas serán las circunferencias secantes? Pues como la habéis visto algunos ya, tenemos esta morada
que toca en dos puntos, tanto a la marrón como a la negra. Aquí tenemos un punto y aquí tenemos el otro punto. 2 puntos, secante. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Vamos a ver ahora la posición de una recta en relación a las circunferencias. Y no tiene más misterio porque es exactamente igual que lo que hemos hablado antes con la circunferencia. Vemos una recta exterior. ¿Por qué? Porque está por fuera de las circunferencias. Vemos una recta tangente que toca en un solo punto a la circunferencia. Tangente. Y vemos una recta secante porque toca 2 puntos a la circunferencia. Tangente y secante. 2 puntos. No tiene más misterio. Fácil, ¿verdad? Entonces, según su amplitud, este ángulo, que os recuerdo que los ángulos son formados por dos semirrectas que comparten el mismo vértice, ¿vale? Aquí empieza esta recta y no se sabe cuándo va a acabar. Aquí empieza esta recta y no se sabe cuándo va a acabar. Aunque no la ponga, en teoría continúa, ¿vale? Por eso se dice que son dos semirrectas. Bueno, continuamos. El primer tipo de ángulo que vemos, cuando mide 90 grados, se llama ángulo recto. Esto sirve de repaso solamente. El segundo ángulo, cuando mide menos de 90, se dice que se llama agudo. Mayor de 90 grados, se dice que es obtuso. A este, que mide 180, es decir, aquí está el vértice y la semirrecta va para allá y la otra va para allá, ¿vale? Como si se hubiera abierto el libro completamente. Se le llama ángulo llano. Cuando el libro está cerrado, no hay ángulo, ¿verdad? 0 grados. A esto lo llamamos nulo. Y cuando el libro lo has abierto tanto que lo has puesto del revés como a algunos os gusta, resulta que está el ángulo completo. Y ya sabéis que el ángulo completo mide 360 grados, ¿vale? A continuación vamos a ver los ángulos, cómo los podemos clasificar cuando nos encontramos un ángulo solo y su relación que tiene con los demás, ¿vale? Hablamos de ángulo suplementario, y esto quiero que quede muy claro porque lleva a dudas, ¿vale? Hablamos de ángulo suplementario cuando se junta con otro, ¿vale? Y forman el ángulo llano, que son 180 grados, ¿vale? Se llama suplementario a este ángulo que mide 60 grados. ¿Por qué? Porque completa al de 120, ¿vale? Entonces, si tenemos aquí un ángulo que mide 60, su suplementario va a ser 120. Y viceversa, si tenemos un ángulo de 120 grados, el suplementario va a ser 60. ¿Por qué? Porque completa al ángulo llano, que es 180 grados, ¿vale? Luego también tenemos los ángulos opuestos. Esto es muy importante de cara a los próximos temas. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un vértice, tenemos un ángulo que mide 80 grados. Muy bien, vamos a prolongar esta línea y esta línea. De tal forma que nos van a salir otros 3 ángulos más, ¿vale? Si esto es una línea recta y esto es otra línea recta, ya sabemos que la suma de esto y esto tiene que ser 180. Por lo tanto, este va a medir 100. Por lo tanto, sabemos que la teoría de los ángulos opuestos nos dice que este ángulo X es igual que este. Y que este ángulo, que vamos a llamarlo alfa, va a ser igual que este, prima. Por lo tanto, este ángulo va a valer 80 y este ángulo va a valer 100. ¿Para qué me sirve esto de los ángulos opuestos? Pues para saber en un triángulo cuánto valen, pues este ángulo, este. Ya veréis más adelante que esto sirve muchísimo, ¿vale? ¿Sí? Muy bien, ya sabéis que podemos prolongar las rectas para calcular ángulos opuestos. Estos dos son los ángulos opuestos y estos dos también serían ángulos opuestos. Por último, quiero hablaros de los ángulos consecutivos, que si sabéis qué significa la palabra consecutivos,
sabréis que son los que van uno detrás de otro. Por lo tanto, ese es un ángulo y aquí irá un consecutivo y aquí hay otro ángulo consecutivo y aquí otro ángulo consecutivo y aquí otro. ¿Por qué? Porque van uno al lado del otro consecutivos, uno detrás de otro. También tenemos que hablar de los ángulos complementarios. Son muy sencillos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dos ángulos que suman 90 grados, 45 y 45, tenemos un ángulo complementario. Si no suma 90, no sería complementario, pero si suma 90, sí, ¿vale? Podemos tener 45 y 45, podemos tener 10 y 80, y por último tenemos adyacentes. Y aquí me detengo un poco. ¿Por qué? Porque se pueden confundir con los que hemos hablado antes, suplementarios, pero vais a ver cómo no tiene duda. Los adyacentes son ángulos que van a ser consecutivos y suplementarios. ¿Vale? ¿Cómo se explica esto? Pues imaginaros, es lo del puente. Tenemos el puente, está aquí esto, aquí tenemos este ángulo y aquí tenemos este ángulo. ¿Vale? Y aquí tenemos este ángulo. ¿Son consecutivos? Sí. Muy bien. ¿Y forman 180 grados? Muy bien. Correcto. Pues entonces estos tres ángulos son adyacentes. ¿Vale? Sin embargo, este que hemos dicho que medía 45 grados es el suplementario de este y de este. ¿Vale? Por lo tanto, hablamos de suplementarios cuando nos referimos a un ángulo que completa 180 grados. Y hablamos de adyacentes a un conjunto de ángulos que juntos, de manera consecutiva, forman 180 grados. ¿Vale? Por último, vamos a hablar de la bisectriz. Y para eso tengo aquí mi compás de última generación, ¿vale? Comprado en Amazon. Mentira, lo he fabricado hace 10 minutos. Pero bueno, para hallar la bisectriz, muy sencillo. Ya sabéis que la bisectriz es calcular la mitad del ángulo. Si este ángulo mide 58, vamos a calcular la mitad de este ángulo. Pero claro, tú dices, vale, lo divido entre 2 y me da lo que sea, ¿no? Pero ¿cómo podemos dibujarlo sin un transportador? Pues vamos a ver. Cogemos nuestro compás, Lo abrimos a una determinada distancia y trazamos una línea aquí y aquí, ¿vale? Con la misma distancia, ¿vale? A continuación, pinchamos en el punto de corte de la primera raya y trazamos una línea más o menos por el medio. Seguimos haciendo lo mismo por el otro lado y a ver en qué punto se van a cortar. ¡Oh! Nos salió el punto medio exacto. Este es el punto medio exacto. Efectivamente, ya lo sabéis, ¿verdad? Si unimos este punto con este punto, nos va a salir la bisectriz. Muy importante hacerlo con regla, lo que pasa es que no tengo, ¿vale? Si este ángulo medía 58 grados, me van a salir ahora dos ángulos que miden exactamente 29. Por lo tanto, este ángulo medirá 29 y este también. ¿Ok? Y para acabar, vamos a ver cómo se hace la mediatriz. La mediatriz es muy sencillo porque es repetir lo mismo que hemos hecho antes. Tenemos un segmento que empieza aquí y acaba aquí, ¿vale? Un segmento muy sencillo. Cogemos nuestro compás y para calcular la mediatriz, que es el punto medio de ese segmento, Cogemos nuestro compás de nuevo, pinchamos en el extremo de nuestro segmento, trazamos una línea, trazamos otra y lo hacemos justamente por el lado contrario. Trazamos una línea, trazamos otra. solamente nos faltará unir el punto este con regla para calcular nuestra mediatriz y nos vamos a dar cuenta que la mediatriz siempre es el punto intermedio de este segmento y perpendicular en el que se corta el segmento. ¿Ok? Muy bien, espero que os haya servido. Esto ha sido todo hoy en Enseñando Mates, espero que os haya gustado. Ya sabéis, queda muy poco para que nos volvamos a ver.